Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Apple, Einhorn y las iPads. Es un análisis financiero para la materia Finanzas en un entorno digital del MBA de la Universidad UNIR. Para empezar a hablar sobre este tema, vamos a contarles cuál era la situación que atravesaba en ese momento Apple. En ese momento Apple se encontraba en una encrucijada estratégica y financiera debido a la acumulación masiva de efectivo y a la presión de ciertos inversionistas como lo era el reconocido David Einhorn, quien sugería que Apple debía desbloquear valor retenido de capital que no estaba siendo utilizado. Hablamos también de que en ese momento Apple tenía alta rentabilidad, pero había señales de desaceleración. Hablamos de que había presión de los accionistas para que Apple devolviera ese capital que no estaba siendo utilizada. Habían desafíos de gobernanza de imagen porque aunque Apple siempre ha sido percibida como una organización muy sólida, en ese momento esa falta de productos o de visión para seguir invirtiendo generaba un ambiente poco favorable. Había también un debate sobre esa forma de distribuir esos beneficios y finalmente el costo de capital y la eficiencia financiera, en donde Apple no optimizaba su estructura de capital. O sea, el exceso de efectivo sin proyectos claros de inversión o devolución al accionista elevaba el costo de oportunidad del capital. Finalmente, Apple se encontraba en una posición financiera en ese momento para enfrentar una presión creciente para justificar el uso de capital. Ese exceso de efectivo combinado con las señales de desaceleración de la empresa y su política conservadora, digamos, del retorno a los accionistas generó tensiones en el mercado. Hablemos entonces de cuáles son los mensajes que se envían cuando una empresa entrega dividendos. Cuando una empresa entrega dividendos puede generar mensajes positivos y mensajes negativos. Mensajes de solidez financiera, flujo sobre las necesidades, flujo que cubre las necesidades de inversión, ingresos constantes a los inversionistas, mensajes negativos como no existen proyectos rentables para invertir, posibilidades de impacto fiscal negativo. En el caso específico de Apple, estaba como en esa sensación de si Apple hubiera entregado dividendos, es como dar reconocimiento de la madurez que tiene la empresa, ya no como una startup, sino como una empresa que está posicionada en el mercado madura y consolidada, pero también podría ser una respuesta a la presión en ese momento del mercado para pagar esos dividendos, o podría ser una señal de confianza futura. También se podrían generar dudas sobre, listo, no hay proyectos para invertir a largo plazo en donde se justifique reinvertir esas utilidades, entre muchos otros. Hablemos entonces de si nosotros estuviéramos en la posición del gerente financiero, cuáles serían esas alternativas y cómo se valorarían. La recompra de acciones es la primera, donde hay una ganancia de earning per share y un valor percibido de $49.60. Hablamos de dividendos, sería un retorno inmediato donde se pagaría por acción, esos 49.74 por acción en ese instante. Otra opción sería consolidar el tema de las iPads con un flujo perpetuo. Son más complejas y serían $30 más por acción. Otra opción sería no hacer nada, quedarse con el efectivo, tener esa liquidez, pero generar esa percepción negativa. O repatriar el efectivo, el cual posibilitaría pagos, pero destruiría valor de impuestos para los accionistas. Y esto podría ser de manera negativa. Desde el punto de vista nuestro, el mejor sería la recompra de acciones ordinarias financiada exclusivamente con el exceso de efectivo ya disponible en Estados Unidos porque maximizaría el valor de la acción, no introduce instrucciones complejas como las iPads, evita el pago de impuestos innecesarios, preserva la flexibilidad financiera y la reputación de innovación de la empresa y sería bien percibida por el mercado, es decir, mejora el earning per share, mejora el retorno de inversión y da señales de confianza. ¿En qué se diferenciaría mantener el efectivo en Apple del efectivo del bolsillo del accionista? Esto lo analizamos desde el punto de vista de la teoría de Gordon y Linter, donde las preferencias por dividendos deberían ser actuales, es decir, los inversionistas prefieren dividendos seguros y actuales debido al riesgo y al valor del dinero. Estamos hablando de la situación que estaba sucediendo en ese momento con Apple y consideramos que el efectivo valdría más la pena en el bolsillo del accionista, a menos que Apple demuestre claramente que puede reinvertirlo con mayor rentabilidad. Desde la perspectiva del accionista, mantener el efectivo en Apple solo tiene sentido si la empresa lo invierte con alta rentabilidad. En 2013 esto no era lo evidente, por lo que según las teorías de Gordon, Linter y la evidencia del caso, el efectivo genera más valor para el accionista si está en manos de él. Finalmente, ¿puede Apple crear un valor significativo para los accionistas entregando una iPref por cada acción ordinaria? La respuesta es sí. Los iPref podrían crear valor, pero con más complejidad, menor flexibilidad y compromisos financieros permanentes. La recompra de acciones genera mayor valor de 49.6 versus $30 por acción sin alterar la estructura de capital ni crear obligaciones perpetuas. Por tanto, la mejor decisión para los accionistas es optar por un programa de recompra de acciones financiado con el exceso de efectivo disponible. En el caso de Word, explicamos más a profundidad cómo, según lo aprendido en el tema 5, y utilizando la fórmula del precio, donde vemos el earning per share sobre el precio de la acción sobre el esperado, nos da un valor más interesante en la recompra de acción, como decimos, sin alterar la estructura del capital, versus la propuesta por Einhorn. Muchas gracias.